Vamos a tener una mesa de análisis en torno a los casos de corrupción, al perdón o no perdón, a la consulta o no consulta sobre los juicios a los expresidentes. En un momento más con Hernán Gómez y también con Arturo Ángel, que ya están aquí en este espacio. Vamos a platicar, también le comentaba más tarde, pues sobre estas cuestiones que están surgiendo en torno a la visita de Hugo Chávez, que ya habían venido otros dignatarios, también lo señalan similares, que ya inclusive Peña Nieto en su momento, Calderón en su momento, pues también se reunieron con personalidades que pues eran igual de cuestionadas y que no hubo tanta alaraca, es lo que señalan pues algunos de los defensores de esta invitación, lo que dicen están de acuerdo con esta invitación. Ya platicaremos porque bueno, pues hasta una denuncia penal se presentó ayer en la PGR. Oiga, pero vamos a darle rapidísimo antes de regresar a nuestra transmisión simultánea en MBS Tele y en MBS Radio, una vuelta a los portales. ¿Qué tienen esta mañana? El Universal. Europa pone lupa a plan de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Una nota de nuestro compañero Inder Bugarín, a ver si más tarde podemos platicar con él. Van a estar pues revisando, obviamente ellos no autorizan absolutamente nada, lo hacen pues como cualquier país o cualquier unidad de naciones, revisando este plan de seguridad una vez que ya sea ley. En Milenio, liberan venta de tés, gomitas y 34 productos más con mota. Esto lo dice Milenio. En el caso de Excelsior, inicia venta de productos de marihuana. Los comercializarán 7 empresas. A partir del próximo mes de diciembre, entrarán al mercado el primer lote de mercancías con cannabis. Son 21 suplementos, 9 cosméticos, 6 alimentos y 2 materias primas. Y, por cierto, en Animal Político, López Obrador anuncia consultas sobre juicio a expresidentes, la Guardia Nacional y el Consejo Empresarial, una de las notas más destacadas, que por cierto aquí nos visita también Arturo Ángel de Animal Político. 7:48, regresamos. 7:48, transmisión simultánea, MBS TV y MBS Radio. Muy buenos días, gracias por seguir con nosotros. Oiga, esta mañana tenemos una mesa de análisis, de comentarios con pues dos distinguidos analistas, periodistas. Está aquí con nosotros Hernán Gómez. Mi querido Hernán, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto. Gracias por estar aquí con nosotros, Hernán. Y también está con nosotros Arturo Ángel, periodista de Animal Político. Mi querido Arturo, ¿cómo estás? Luis, un placer estar con ustedes y un saludo a todo el auditorio. Queremos platicar esta mañana, si nos permiten, sobre el asunto en torno a esta especie de perdón del cual se ha venido hablando desde hace un tiempo por el presidente electo, por Andrés Manuel López Obrador. Borrón y cuenta nueva. ¿Se vale borrón y cuenta nueva, Hernán? Yo creo que él desde la campaña estuvo diciendo que no iba por la venganza, y ahora pues lo que ha hecho es simplemente ratificar eso mismo que ya había dicho, salvo que en campaña llegó a decir, bueno, voy a dejar obviamente que la justicia haga su trabajo. Ahora no lo dijo y quizás eso es lo que más preocupa, ¿no? Que no haya dicho, no simplemente, o sea, no solo dijo no voy a llegar a perseguir, sino que además dijo no repitió esto que había dicho en otras ocasiones. Pero en mi opinión está implícito, es decir, nadie puede indultar a una persona que no ha sido sentenciada. Entonces, y yo creo que el Poder Judicial en este país es independiente, o eso quiero creer, y podrá hacer su trabajo. Es decir, él no está diciendo que va a frenar al Poder Judicial si llegaran casos de corrupción, pero entiendo la lógica, es decir, él no quiere pasarse todo su gobierno persiguiendo corruptos, y ciertamente si lo quisiera hacer, pasaría a algo creo que mucho peor que en Brasil. Sería mucho peor que el escándalo de Odebrecht, y generaría una inestabilidad política inmensa que a él le impediría avanzar en su gobierno. O sea, si él proactivamente se pusiera a perseguir a expresidentes, a políticos, es un poco lo que le ha pasado a Corral de alguna manera. Creo que de alguna manera su gobierno está entrampado por tratar de perseguir a los corruptos del pasado, sí, y vive pegado al expediente, claro, y no gobierna, no logra generar bienestar en su estado, no logra generar políticas nuevas. Entonces yo creo que en algún momento uno tiene que decidir. Claro que no queremos impunidad, pero
en algún momento un político se ve en esa disyuntiva de me pongo a perseguir a todos los corruptos y a sacar toda la mugre debajo del tapete, o me pongo a gobernar y a pensar en el futuro. ¿Qué opinas, Arturo Ángel? Tú, para todas las personas que luego nos comentan en WhatsApp, que por qué nunca hablamos de la estafa maestra, Arturo ha venido muchas veces con nosotros, él es uno de los investigadores de la estafa maestra y también de la investigación que dio con la captura al final de Javier Duarte en Veracruz. ¿Qué opinas al respecto del tema? ¿Perdón, borrón y cuenta nueva? A mí, honestamente, a mí sí me preocupa estas expresiones, y en ese sentido difiero un poco con lo comentado por Hernán. A ver, de entrada, el Poder Judicial ciertamente es un poder independiente, pero el Poder Judicial no hace la investigación. Ellos les llegan un caso, les presentan a un probable responsable. Aquí también hay que partir primero de decir que se habla de investigar a presidentes y de perdonarlos. Pues yo creo que antes de perdonarlos, primero hay que comprobar que sean culpables, ¿no? Si nos vamos al estricto sentido, igual sí, pasa con todos los gobernadores, ¿no? Hay que fijar mucho el tema de presunción de inocencia. Pero sí depende y entra en la esfera del Ejecutivo todavía, en algunos casos, incluso todavía a nivel federal, la persecución de los delitos, es decir, la investigación. A ver, en estricto sentido, no nos debería de preocupar o si el presidente electo dice que va o no a perseguir a los corruptos, porque en teoría esa no debería de ser su chamba. Para eso hay instituciones, hay una Procuraduría General de la República que está a punto de convertirse en una Fiscalía General. Sin embargo, lo que hemos visto tristemente, Luis, y creo que le hemos platicado en el caso de Veracruz, y también pasó con el tema de Javier Duarte, es que lamentablemente, como no tenemos fiscalías con una autonomía suficiente, como tampoco tenemos auditorías en los estados y otras instancias, si no hay el empuje político para que avance un caso, difícilmente estas fiscalías que enfrentan muchísimos problemas, carencias de personal y de profesionalización, se mueven. Y entonces sí se requiere que haya un chispazo, que haya algo que desde la esfera del gobernador del estado o del presidente detone una investigación. Por eso se vuelve esta declaración aún mucho más preocupante en el contexto en que tampoco seguimos sin tener esta fiscalía que sirva, y que entonces, si la tuviéramos, pues el comentario de López Obrador quedaría más bien como un tema de una anécdota, ¿no? Hoy día hay una evidente injerencia del Ejecutivo en la Procuraduría General de la República, pero esto va más allá. Ayer en una entrevista con Carmen Aristegui decía el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pues 3 preguntas que estaban ahí sobre la mesa para las próximas consultas. Una llamó mucho la atención: someter a consulta, juzgar o no juzgar, o iniciar investigaciones o no iniciar investigaciones a los expresidentes, someter a consulta pues la iniciación de un juicio penal. A lo mejor hay alguien que está exagerando. Hace un rato nos decía Marco Baños en este espacio, quizá eso lo dijo López Obrador a insistencia de preguntas, pero pues lo cierto es que lo dijo ya, es el presidente electo, sus palabras tienen un gran peso, y en este punto, ¿hasta dónde podrían llegar estas consultas? O sea, juzgar, que el pueblo decida si juzgamos a Salinas o no juzgamos a Salinas. ¿Qué opinas, Hernán? Yo creo que vamos a sufrir mucho si pasamos los próximos 6 años tratando de tomar literal a López Obrador. ¿Así de plano? Sí. Yo creo que va a haber que juzgar a López Obrador por lo que haga, mucho más que por lo que diga, porque ya vimos que es muy impreciso en su manera de hablar, que no define bien las cosas, que obviamente está lejos de hablar como a los expertos les gustaría que hable sobre ciertos temas. Pero, digamos, en general yo creo que esto que llamamos consultas y que López Obrador ha dado a llamar consultas, no son consultas, para empezar. Son ejercicios informales de deliberación pública, son sondeos, si se quiere, muy informales. Incluso creo que hay sondeos que están mejor hechos que esas consultas. Yo no me lo tomo tan en serio, la verdad. Voy a votar el fin de semana a la próxima consulta que va a haber, y voy porque me parece que sí es un paso adelante, digamos, en el México donde todo ha sido cupular. Me parece bueno
que las cosas empiezan a ser más populares. Pasamos de lo cupular a lo popular, a un ejercicio donde la opinión de la gente empieza a contar. Tiene que contar en serio, tiene que ser un ejercicio, tienen que ser ejercicios bien hechos y obviamente, bueno, el actuar de la justicia no se puede someter a consulta. Creo que eso es muy obvio y yo creo que él lo sabe. Simplemente, bueno, asumió el reto que le hizo una periodista ayer. Y pues ahí vamos a hacer esas preguntas. De las 3 que se plantearon ayer en la entrevista con Carmen Aristegui, yo en particular veo bien sobre todo la de la Guardia Nacional. Me parece que es bueno preguntarle eso a la gente, ¿no? Estamos todos haciendo juicios y presunciones sobre el tema sin ver qué piensa la gente. Es muy fácil desde Polanco decir no queremos al ejército en las calles, pero hay que preguntarle a la gente de Tampico, hay que preguntarle a la gente de la montaña, hay que preguntarle a la gente de la Huasteca si quieren tener o no al ejército, ¿no? Me parecería también, muy importante saber eso. Lo cierto es que esto fue, más bien en contrario durante el discurso de campaña y el discurso que manejó siempre Andrés Manuel López Obrador. Fue contradictorio el discurso, fue contradictorio, porque en el proyecto alternativo de Nación, ahí lo tuiteé yo ayer, lo pueden ver en mi timeline, habla de la Guardia Nacional, que se integraría con el ejército. Fue contradictorio en campaña. Ahorita es muy fácil sacar los videos en los que dice no al ejército en las calles y decir que se contradice. La verdad es que se contradijo también en campaña. Esto es muy interesante lo que señalas, Hernán. O sea, ¿qué tan en serio debemos de tomar o no declaraciones de Andrés Manuel López Obrador? Es que va a ser el presidente de la República 9 días y uno de los presidentes más poderosos en la historia de este país. Arturo, señalan que puede haber una especie como de pacto de impunidad. Hay una fotografía de lo que declara primero en la mañana López Obrador y en la tarde está comiendo con Enrique Peña Nieto. Julio Hernández López tuiteaba ayer, por ejemplo, pues ahí está el primer voto en la consulta sobre juzgar o no juzgar a los expresidentes, ¿no? Parece ser que alguien votaría por el perdón. ¿Qué opinas al respecto? ¿Coincides? ¿No hay que tomar tan en serio a López Obrador en su discurso? Mira, a mí, en ese punto creo que coincido con Hernán, porque además el tema de consultar si se quiere o no juzgar, además habría que ver cómo se plantea la pregunta, porque, insisto, de entrada el juicio le correspondería al Poder Judicial, no al Ejecutivo, y para llevar a un presidente a un banquillo primero tenía que haber una investigación, y entonces más bien lo que se tendría que preguntar es si se va a investigar o no a X o Y persona, y bueno, si hay denuncias, el propio López Obrador ha dicho que ha presentado denuncias en contra de expresidentes, pues imaginen que la consulta arrojara un resultado negativo, que iría el presidente y le diría a la fiscalía que ya va a ser autónoma, oye, ¿sabes qué? Ya no hagas tu chamba. En ese sentido, también a mí no me preocuparía tanto, tampoco, más allá de la carga política que sí tiene, y que, insisto, volvería a la que comentaba hace rato, sí se requiere de un impulso político para que avancen ciertas investigaciones. Me preocupa mucho más, en realidad, por ejemplo, el tema de la fiscalía, insisto, ¿no? Esta ley orgánica de la Fiscalía General que se ha estado discutiendo en el Congreso, que ya se aprobó en el Senado, y donde no se quiso hacer la reforma constitucional para que la Fiscalía tuviera la autonomía que pedían los colectivos ciudadanos. Y no se hizo bajo el argumento que le dio Morena y el equipo de López Obrador a estas organizaciones de que no era tiempo de hacer cambios a la Constitución. Entonces las organizaciones aceptaron ello, dijeron, está bien, no es tiempo para eso, vamos a dar un primer paso con este proyecto de ley orgánica. Pero luego sucede el anuncio de la Guardia Nacional y otras iniciativas donde al parecer sí hay la intención de hacer reformas constitucionales, y es donde las ONGs pues se sienten traicionadas y han insistido que, entonces si sí hay la disposición de hacer cambios constitucionales, entonces vamos también al tema de la fiscalía, y en ese sentido sí demos la autonomía. Yo te diría que en ese sentido me preocupa más allá de lo de la consulta, que además no sé bajo qué condiciones se haría algo así. Me preocuparía mucho más el proceso de cómo queda la fiscalía, quién va a ser el fiscal y qué fuerza va a tener frente a la presión que haga el Ejecutivo en su contra. Regresamos y platicamos del tema. Hacemos una breve pausa, 8:01. Seguimos MBS Radio y MBS Televisión, transmisión simultánea.
Seguimos en esta mesa de análisis con Arturo Ángel y con Hernán Gómez. Antes de irnos a la pausa, platicábamos sobre pues la independencia o no que podría tener una fiscalía o hoy todavía Procuraduría General de la República para investigar libremente los temas de funcionarios corruptos o los temas de crimen organizado o todos los temas que tiene que investigar y que pasar por la justicia mexicana. Hoy día hay una clara injerencia del Ejecutivo en la PGR. Hernán, ¿esto crees que vaya a cambiar? ¿Cómo lees lo que nos decía Arturo hace un momento antes de la pausa? Bueno, yo veo ahí dos cosas. Una es que creo que la discusión de tener una fiscalía que sirva, como le llama el colectivo va mucho más allá de simplemente quién nombra al fiscal. Yo creo que por momentos en los medios se ha desvirtuado la discusión hacia solamente quién pone al fiscal, ¿no? Uh-huh. Y creo que importan otras cosas. Yeah. Importa la profesionalización de la fiscalía, o sea, la independencia y la fortaleza de la fiscalía no tiene que ver solamente con quién nombra al fiscal, porque hay países que tienen fiscalías que sirven y que son nombradas por el presidente o sugeridas por el presidente y aprobadas por el legislativo. Entonces, esa parte no me preocupa tanto, y además yo incluso creo que puede ser peligroso que el fiscal, esta idea que había de que el fiscal lo nombre, incidieran en su nombramiento las organizaciones, ciertas organizaciones de la sociedad civil o llamadas abajo firmantes, puede ser peligroso también, porque la fiscalía se puede contaminar de intereses económicos. O sea, tampoco queremos una fiscalía independiente del poder político, claro, pero dependiente del poder económico. Esa es mi posición. Pero y luego en la discusión está, Luis, nada más para terminar, en la discusión está de fiscal, o sea, yo creo que hay una contradicción entre gente que quiere, por un lado, está en contra del fiscal carnal y todo este discurso, y por el otro lado, ahorita que AMLO sale con estas declaraciones, exigen que AMLO castigue. Bueno, ¿qué quieren? ¿Están en contra del fiscal carnal o quieren? Porque como que creo que hay ahí dos posturas esquizofrénicas que son que o quieres una o quieres la otra. Y yo creo que lo que queremos es que ya no tengamos una procuración de justicia dependiente de la voluntad del Ejecutivo. Y cuando AMLO dice yo no voy a salir a perseguir, se le van todos encima. Entonces ahí yo no logro entender bien. Dices, lo importante es quién pone, pero también lo importante es quién lo corre. ¿Quién puede correr o no a un fiscal? ¿Quién lo puede sacar del cargo? Porque al final de cuentas pues es una especie de tu jefe, es tu superior, que puede determinar si te vas o no te vas. Trump quisiera hacer muchísimas cosas allá en Estados Unidos, si pudiera, correría a medio mundo en las procuradurías, ¿no? Cuéntanos, Arturo Ángel. Sí, bueno, lo vimos con el fiscal de FEPAD el año pasado. Santiago Nieto. ¿No? Santiago Nieto, donde evidentemente el Senado podría haber incidido en que no fuera removido. Hay que recordar que llega el encargado de la PGR, todavía hasta el día de hoy lo remueve, y el Senado no frena esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la discusión está en si el Ejecutivo debe intervenir en algún momento en el nombramiento. No, como está ahora, también hay que decirlo, como está ahora, el tema es que, y lo que marca la Constitución es que habrá una lista de 10 nombres que va a preparar el Congreso. De esos 10, es decir, el primer paso está en el Congreso, esos 10 nombres se presentan al presidente, el presidente analiza los perfiles, elige 3 y luego esos 3 se escogen, ¿no? Pero se habla de si es necesario o no sacar la intervención presidencial de eso. Y también es cierto, y se ha mencionado en las mesas de discusión en el Congreso, que también la autonomía pasa justamente por el servicio profesional de carrera, por contar con los fundamentos suficientes para que no haya incidencia en tu trabajo. Y nada más quisiera mencionar un poco, justamente también coincido con lo que menciona Hernán en este tema de la esquizofrenia, pero yo insistiría en que, no es la chamba del presidente ni es la de los gobernadores andar cazando corruptos. En ese sentido, también entiendo que es ilógico que les pidamos a ellos que manden mensajes de que no, sí vamos a ir detrás de ellos, pero insisto,
Lamentablemente, como no tenemos instancias de procuración de justicia que gocen de la autonomía suficiente, sí se vuelven importantes ese tipo de mensajes políticos, porque incluso yo lo he platicado, por ejemplo, con los auditores del Auditorio Superior de la Federación. Uh-huh. Ellos me han dicho que en la PGR hay casos donde si no les llega una instrucción de arriba de que hay que darle celeridad a esta o aquella carpeta de investigación, entonces ese caso no se mueve porque falta personal. Uh-huh. Y hay que ponderar qué casos se atiende o no. Entonces, mientras no tengamos instituciones sólidas, con personal capacitado, uh-huh, con un servicio público de carrera fortalecido, lamentablemente sí cobra relevancia el tema de la voluntad política y este tipo de injerencia. Para cerrar, ayer el presidente Peña Nieto come con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Se lanzan ahí pues una serie de comentarios, de mensajes en las redes, un discurso dividido ciertamente. ¿Qué opinan al respecto? Hay quien dice esto es un pacto de impunidad, de protección, y hay quien dice lo contrario, es pues un asunto de diplomacia y de tacto político. ¿Qué opinas, Hernán, para cerrar? Yo creo que la crítica vendría también si en este momento López Obrador estuviera en pie de guerra en contra de Peña Nieto, diciendo que lo va a perseguir, uh-huh, no reuniéndose con él. Digamos, yo prefiero una transición como esta, civilizada, donde dos mandatarios que piensan diferente, dos políticos que piensan diferente, se ponen de acuerdo, actúan más como estadistas que como grillos. Y digo, veo, por ejemplo, cómo fue la transición en Argentina, donde Macri recibió el poder, ni siquiera estuvo presente Cristina Fernández de Kirchner, uh-huh, en la toma de protesta, donde se la han pasado peleando porque Macri ha estado persiguiendo, se ha dedicado a perseguir a Cristina, y yo veo esa transición. Yo no quisiera una transición así para México. Me parece que López Obrador ha tomado una decisión correcta en buscar una transición suave. Yeah. Y yo creo que el hecho de que se siente el expresidente con el futuro presidente a discutir los términos de la transición de la manera más cordial posible, uh-huh, es en bien del país, y me parece que está bien. Digo, algunos quisieran otra cosa, pero yo creo que alguien que está pensando ya está pensando en la lógica de gobierno, y yo creo que eso habla de un signo de madurez. No es el López Obrador de otros tiempos, uh-huh, es un López Obrador que veo honestamente más evolucionado, más político, más, uh-huh, tranquilo, más sosegado. Eso me parece muy bien. Gracias Hernán Gómez por estar aquí esta mañana con nosotros. ¿Qué opinas, Arturo, para cerrar? ¿Hay un pacto de impunidad? No, yo creo que en este momento es aventurado responder eso. Tenemos que esperar qué pasa con la fiscalía, qué pasa con las investigaciones. Se habla mucho de los expresidentes. Yo pondría énfasis más bien porque además habría que ver, insisto, si se corroboran ciertos delitos y si no han prescrito y muchas otras cosas. Yo vería más bien casos más recientes, Odebrecht, uh-huh, todos los funcionarios del gabinete de Peña involucrados en estafa maestra, todos los funcionarios que fueron diputados federales involucrados con el saqueo en Veracruz, ¿no? Yo pondría más énfasis en la atención de esos casos, pero yo pediría más bien esperar, veamos qué sucede con la fiscalía, veamos si se hace esta consulta y qué va sucediendo, ¿no? Entonces se me hace aventurado responder algo en ese sentido, y más bien yo creo que se requiere tiempo, ¿no? Y en cuanto a la fotografía, pues yo también digo mucho mejor que haya un periodo de transición mucho más terso y en calma que lo que hemos estado viviendo en los últimos años, más allá de que evidentemente hubo una intención política al publicar la foto, pero bueno, pues esa ya que se lo dejaría yo a los expertos. Muy curioso, ¿no? La intención, o sea, porque primero habla sobre este tema de la consulta para juzgar o no a los expresidentes, juzgarlos o no, y luego la fotografía. Bueno, así es López Obrador, es un buen jugador de póker, yo creo, ¿no? Es bueno fintando, es bueno provocando a sus adversarios, y a mí me encanta porque los adversarios caen en todas sus provocaciones. Yo espero el día en que empiecen a actuar más inteligente que él, pero por ahora no lo han hecho, yo creo. O sea, él busca provocarlos con cierto tema y lo logra. Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias, Arturo Ángel.